Muy buenas tardes para todos. Escrito está, la meta de toda la ley y los profetas es Cristo, el Mesías, Jesús, Yeshua de Nazaret, para ser justificados a todo aquel que cree, como está escrito en Romanos capítulo 10, verso 4. Hoy continuamos juntos este camino para descubrir en cada libro de la Biblia al Mesías de Israel con el único propósito de traer fe, esperanza y amor a millones de personas que están sedientas de verdad y lo han estado a través de la historia. Si tú fuiste o aún eres una de esas personas sedientas, bienvenido, bienvenida a este camino, la Biblia. 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de alrededor de 1500 años, con un mensaje, ahora sí, perdón, con un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. En cada uno de estos libros se encuentra reflejada la vida del Mesías y fue justamente en un camino en dirección a Emaús, como lo cuenta Lucas capítulo 24, en donde dos discípulos de Yeshua iban caminando y el Mesías, luego de resucitar, se acerca a ellos y les pregunta por qué iban tristes y ellos le contaron lo que había pasado 3 días atrás en Jerusalén en la Pascua. Y por eso Yeshua, el Mesías, les dice, qué lentos, qué faltos de comprensión son ustedes, qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Por eso Lucas capítulo 24, verso 27 dice, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Hoy precisamente continuaremos con uno de esos libros de los profetas. Vamos con la sesión número 29 y el profeta Joel. Joel. Como versículos introductorios a Joel o Joel, también se conoce como Joel, Joel. Vamos a leer Joel capítulo 2, verso 28 al 32 de la Reina Valera 1960. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces el libro de Joel, vamos a ver, es un libro cortico. Joel es conocido como uno de los profetas menores también. Es un libro que es cortico, son alrededor de 3 capítulos, no más, no tiene mucho más. Por eso precisamente es que se conoce como uno de los profetas menores, no por la importancia de su mensaje, sino por la extensión de la profecía o la extensión del libro. Es un libro corto que hoy vamos a estar estudiando, que vamos a estar repasando juntos para que lo podamos ver y conocer un poco mejor. Este libro fue escrito específicamente para, primero, llamar a Judá al arrepentimiento, ¿cierto? Y segundo, evitarle el juicio que le vendría. ¿Listo? Entonces, vamos ubicando de una vez históricamente un poquito el libro en la zona de Judá para que más o menos sepamos dónde estaba el profeta, a pesar de que el libro no lo menciona. Incluso ya van a ver ustedes que la época es un poco imprecisa, porque no sabemos exactamente la ciencia cierta, ya que no menciona ningún acontecimiento de la época o algo contemporáneo que estuviera sucediendo al momento de la escritura del libro. Pero vamos a ver cómo hay ciertas pistas y podemos empezar a encasillarlo en algunos momentos históricos. Libro de Joel. Entonces, la palabra Joel o Joel, como les decía a ustedes, Joel significa, es la contracción de Yah o del nombre, el tetragramatón, el nombre divino, Yud Hei Vav Hei, Yah, el eterno, el Señor, es Él, es Elohim, es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Entonces, el Creador es el Rey de reyes, el Señor de señores. Eso es lo que significa la palabra Joel o Joel. ¿Listo? El nombre de este profeta. ¿Quién lo escribió? Precisamente Joel. Y si ustedes notan ese fondo un poco oscuro, vamos a darnos cuenta cómo
incluso desde el primer capítulo nos va a empezar a hablar acerca de unas plagas. Y ya vamos a ver a qué hace relación esas plagas, a qué hacen referencia y por qué las menciona este profeta. Se cree que el profeta Joel escribió este libro alrededor del año 800 antes del Mesías, más o menos. Algunos estudiosos suelen decir que alrededor del año 800. Recordemos que en el año 930, o sea, 130 años antes de que esto sucediera, ocurrió la división del reino. Y más o menos hacia el año 722 es que vienen los asirios y se llevan a la casa del norte, ¿cierto? Entonces, estamos viendo cómo aquí en el año 800, antes incluso que llegue el juicio final a la Casa del Norte, el Señor empieza a llamar también a la Casa del Sur. Por eso hay algunos estudiosos también, algunos comentaristas que suelen ubicar este libro alrededor del año 835 hasta el 796, o sea, como en ese periodo de tiempo. Por eso aquí les coloco que es alrededor del año 800. ¿Dónde fue escrito? En el reino de Judá, en el reino del sur. Entonces recordemos que ya hemos estado viendo cómo muchos de los libros fueron escritos cuando el reino estaba unificado, ¿cierto? También hemos visto como en la sesión anterior, por ejemplo, uno de los libros que fue escrito específicamente para el reino del norte o el reino de Israel. Pero en este caso, vamos a ver cómo el profeta Joel es un profeta que le escribe su profecía o escribe su libro directamente apuntando a el reino de Judá, al reino del sur. ¿Ok? ¿Cómo fue escrito y cómo lo vamos a estudiar? Lo vamos a ver en tres secciones. Les decía, cada sección va a ser un capítulo sencillo. La sección número uno, capítulo uno, plagas. Plagas que vamos a ver que son iguales a la visión que tuvo Nabucodonosor, que finalmente Daniel le da su interpretación. Vamos a ver que también plagas que van a tener paralelismo y similitudes a la visión que tuvo Daniel en el capítulo 7. Vamos a ver que son plagas que son iguales o tienen similitudes o apuntan directamente a imperios precisamente que han tomado la Tierra Santa. Capítulo 2 llamado al arrepentimiento de Israel. Y capítulo 3 juicio a las naciones. Vamos a ver cómo viene un juicio, no solamente en el capítulo 2 a Israel, sino también un juicio a las naciones. Y es que es importante tener en cuenta algo, y es que a veces, en algunas ocasiones, porque es que, a ver, ¿qué sucede? ¿Por qué llega también el juicio de las naciones? Las naciones fueron utilizadas a la final y son utilizadas a la final. Y vamos a ver que precisamente Dios es el que dice, yo hago esto, yo soy el que uso las naciones para esto. Las naciones son utilizadas con el propósito de traerle eh, juicio o hagan de cuenta que es como servir de vara para el pueblo de Israel, ¿cierto? Servir de vara para el pueblo del Señor, servir de juicio para el pueblo del Señor, de azote. Entonces, si las naciones son usadas para servir de vara, para servir de castigo a la nación de Israel con el propósito de hacerlo regresar, resulta que las naciones también muchas veces se pasaron con ese juicio. Muchas veces se pasaron del castigo, se fueron de excesivos en los castigos hacia el pueblo del Señor. Entonces el Señor dice, ok, ahora voy a tomar entonces venganza de todo lo que ustedes se excedieron, porque yo los mandé a hacer juicio, pero tampoco a humillarlos, tampoco a burlarse, tampoco a ser excesivos en los castigos a los que yo les ordené, ¿cierto? Por eso es que es importante tener en cuenta una cosa, y es que a veces el Señor necesita ponerle vara a su pueblo. De hecho, hoy en día está de moda el hecho de que no, que es que hay quien dice que el castigo físico ni siquiera es bíblico. Al contrario, una persona que diga que el castigo físico no es bíblico es porque ni siquiera se ha leído los profetas, no ha leído la escritura, no ha leído la palabra del Señor. No se ha dado cuenta los varazos que el Señor le tuvo que dar al pueblo para hacerlo regresar. Porque si escucháramos la voz del Señor, si entendiéramos con palabras, pues no sería necesaria la vara. Pero por todas partes y por todos los profetas está simplemente, se repite constantemente el hecho de que es un pueblo
terco, de que es un pueblo obstinado, de que es un pueblo que necesita de vara para poder entender las palabras del Señor. Si entendiéramos solo con palabras, el Señor no tendría que mandar juicio, vara sobre su nación. ¿Listo? Vamos a ir viendo entonces sección por sección. Vamos a leer primero que todo y nos vamos a inmiscuir en esta parte en sección número uno, capítulo uno, que titulamos Plagas igual a imperios en la Tierra Santa. Joel capítulo uno, verso del uno al 4 y me pueden acompañar en la Reina Valera contemporánea si quieren. La palabra del Señor vino a Joel, hijo de Petuel. Ustedes los ancianos oigan esto y ustedes los habitantes de toda la tierra escuchen. Entonces, empecemos de una vez por el principio y empecemos de una vez viendo datos interesantes o sacando cositas que pueden ser particulares y necesarias para el estudio del día de hoy, para la sesión. Entonces, inicialmente, Joel empieza hablándole a los ancianos, ¿cierto? Dice, ustedes ancianos, oigan esto. ¿A qué hace referencia esos ancianos? Ya lo hemos visto en otras sesiones, a los líderes, ¿cierto? Entonces le está diciendo, oigan, líderes, líderes de la nación, líderes en el templo, los líderes, los reyes, oigan a esto, presten atención. ¿Qué sucedió? ¿Por qué a los líderes es a quien primero se les llama la atención? ¿Por qué a los líderes es a los primeros que intenta hacer volver y hacer escuchar? Porque en teoría los líderes son los que deberían estar dando ejemplo, son los que debían haber dado ejemplo al pueblo. Y en esta época ya no lo están haciendo. Ya el pueblo cayó en apostasía y muchas ocasiones era, era apostasía o maldad o rebelión o idolatría promovida por los líderes de la nación. Acuérdense cuando vimos el libro de los reyes, el libro de las crónicas, que decía que este rey hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces, los mismos reyes, que eran los encargados precisamente de estar llamando al pueblo a regresar, que eran los encargados, incluso los sacerdotes, que eran los encargados de constantemente estar enseñándole al pueblo los mandamientos, ellos mismos los olvidaron. Entonces, precisamente, el primer llamado que hace Joel es a los ancianos, a los líderes, al liderazgo de la nación. Y ya digamos que si vamos a la parte micro, no solamente los líderes de la nación como tal, sino también los líderes de cada familia, los papás. Los papás dejaron de repetirle la palabra a sus hijos. Entonces, cuando estamos hablando de ancianos, estamos hablando a todo aquel que esté en un liderazgo, en una posición de liderazgo. Les dicen, nuevamente lo repito, ustedes los ancianos, oigan esto, y ustedes los habitantes de toda la tierra, escuchen. ¿Acaso sucedió algo así en sus días o en los días de sus padres? Esto lo contarán ustedes a sus hijos y sus hijos a sus propios hijos y ellos a la generación siguiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué les está diciendo aquí el profeta? Esto que ustedes van a leer, esto que van a escuchar de mí, se lo van a tener que repetir a sus hijos y sus hijos a sus hijos. O sea, repítale esta profecía, repítale las escrituras, repítale los mandamientos a sus hijos. O sea, básicamente lo que les está diciendo aquí es lo que el Señor ya le había dicho a todos los que tenían una posición de liderazgo en el pueblo, ya bien sean sus familias, ya bien sean con la comunidad, ya bien sean con toda la nación. Repítanle los mandamientos constantemente. Este mandamiento que te doy lo repetirás a tu hijo y hablarás por él en el camino y al acostarte y al levantarte, al ir, al venir, cuando tu hijo, Sancho, repetírselas constantemente a tus hijos. Entonces, incluso, piensen ustedes algo que es importante. Si el Señor nos está diciendo a nosotros que le estemos repitiendo constantemente a nuestros hijos la palabra de Él, su palabra y sus mandamientos, es porque el Señor sabe que su palabra puede ser entendida hasta por un niño, ¿cierto? Es fácil de entender. Su palabra es fácil de entender. Y más aún cuando, por ejemplo, estamos leyendo algo y ya lo vamos, y lo que viene ya a continuación es algo que ya vimos su cumplimiento, ¿cierto? Ya vimos el cumplimiento de la visión que tuvo Daniel, en capítulo 7. Ya vimos el cumplimiento de la visión de Nabucodonosor, de la estatua con cabeza de oro, con pecho de plata, con piernas de bronce, con los pies mezclados entre bronce y barro. Ya vimos el cumplimiento de eso, ya sabemos hoy en día lo que significa y que lo que ellos soñaron y vieron era cierto, fue cierto y es cierto y seguirá siendo cierto. Entonces, hasta un niño puede ver eso.
Es supremamente sencillo para un niño entender lo que sucedió en la historia y verlo, ver cómo el Señor les dijo a los profetas y cómo más adelante se cumplió. ¿Qué es lo que tenemos que estar repitiéndole todo el tiempo? No solo el mandamiento y la palabra del Señor, sino específicamente esto que viene a continuación. Dice, lo que la oruga dejó, se lo comió el saltón. Y lo que dejó el saltón, se lo comió el revoltón. Y lo que el revoltón dejó, se lo comió la langosta. Parece un trabalenguas, ¿no? Lo que la oruga dejó, se lo comió el saltón. Y lo que dejó el saltón, se lo comió el revoltón. Y lo que el revoltón dejó, se lo comió la langosta. Cuatro plagas. Cuatro plagas que tienen toda la relación precisamente con el sueño de Nabucodonosor. Y se los voy a colocar aquí enfrente. Plagas. ¿Qué van a ser en este caso? Imperios. Entonces, Joel básicamente tiene una visión en donde el Señor le muestra lo mismo que le mostró a Nabucodonosor y lo mismo que le mostró a Daniel, pero ahora en forma de plagas. Vamos a ver ustedes y yo la relación que cada una de esas plagas tiene con el imperio que representa. Por ejemplo, está la primera plaga, la plaga de la oruga. Resulta que la oruga es un bichito, es un animalito, es una plaga que su característica principal es que cortan las hojas, separan las hojas, las dividen, cortan. Precisamente lo que Babilonia hizo con el pueblo. Cuando se lo lleva al exilio, lo que hacen es cortar de raíz, arrancarle un pedazo al reino del sur, a Judá, y se lo llevan precisamente a la dispersión. Se lo llevan a Nínive y a todas las ciudades de Babilonia en esa época, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace la oruga. La oruga corta, así como Babilonia lo que hizo de primeras fue llegar, destruir el templo y cortar al pueblo, llevarse al pueblo. Recuerden que eso ya lo vimos también en la sesión de Daniel, cómo Daniel y el resto de los compañeros de él fueron llevados precisamente, ¿cierto? Entonces, oruga, primera plaga, su característica principal, corta. Y precisamente haciendo total referencia al imperio babilonio. El saltón, segunda plaga, saltón. El saltón es como un grillito. El saltón tiene como característica el hecho de que atacan por multitudes, por nubes. Entonces son nubes de saltones. Cuando atacan las nubes, cuando ataca la plaga del saltón, se ve el campo total y completamente negro. O sea, está pasado. Son nubes y nubes de estos bichitos que se posan y en un momentico acaban también con todo lo que haya. Entonces, el saltón ataca por multitudes, por nubes, haciendo referencia precisamente al imperio persa, al imperio medo-persa. Dos imperios que se unen y que forman ejércitos que eran supremamente numerosos, eran demasiado, demasiado grandes y atacaban así por multitudes, por combos gigantes. Esa es la segunda plaga. La tercera plaga, el revoltón. El revoltón es un animalito que dicen, y estuve leyendo un poquito acerca de esto, decía que ese animal lo que hace es empezar a secar las hojas lamiéndolas. Su saliva produce que las hojas se sequen, que las hojas mueran, que las plantas mueran. Entonces, este animalito revoltón precisamente tiene como característica que cuando lame con su lengua, seca todo, o sea, acaba todo, marchita todo, todo lo deja absolutamente muerto, ¿cierto? ¿Qué pasa con el imperio griego? ¿Y por qué este revoltón tiene tanta cercanía o tanta relación con el imperio griego? Y es que, si ustedes ven, el imperio griego tiene una gran influencia con sus palabras. Es un imperio, es una ideología, la ideología griega, o todo lo que nace desde Grecia, tiene una gran influencia con sus palabras. Pues, por ejemplo, la motivación, ¿cierto? Entonces, no, que tú puedes, que tú vas a ser grande, que tú eres poderoso, que tú eres lo mejor, que tú eres el, mejor dicho, el dueño de tu destino, que tú eres el dueño de tu vida, que tú eres el centro del universo. Ese tipo de cosas vienen precisamente de toda la ideología griega. Eso de colocar al ser humano como el centro del universo, al ser humano como el centro del todo, es precisamente una de las características principales del imperio griego. Y a todas las personas de la época les empezó a gustar mucho la idea
de lo que los griegos estaban proponiendo. Entonces, por eso se expanden demasiado rápido y segundo, donde se expanden se establecen. Ellos donde iban llegando iban haciendo que todas las personas empezaran a, literal, a sentirse motivadas por seguir estas costumbres griegas, por entender este nuevo pensamiento griego. ¿Y cómo lo hacían? Habían filósofos, habían, bueno, diferentes tipos de sacerdotes, diferentes tipos de personajes importantes en la historia de los griegos que lo que hacían era hablar, que lo que hacían era con su lengua llevarle al pueblo supuestamente una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de entender las cosas. No, es que ya no, nosotros no necesitamos de nada superior a nosotros, nosotros somos lo superior que hay en todo el mundo, ¿cierto? Y qué curioso que hoy en día, en las iglesias más populares, entre comillas, estas iglesias populares son las que más promueven esto. Las iglesias populares hoy en día, entre muchísimas comillas, son los que más promueven esto de que no, es que tú eres grande, de que tú eres poderosa, de que tú, mejor dicho, tú todo lo puedes, que vamos. No promueven el arrepentimiento. No hacen los llamados que los profetas le hicieron al pueblo todo el tiempo e incluso, ya vamos a ver ahorita más adelante, el llamado que Juan el Bautista le hizo al pueblo, el llamado que Yeshua, Jesucristo, el Mesías, le hizo al pueblo. El llamado que siempre el Señor le ha hecho a su pueblo, regresen, vuelvan a mí, humíllesen, entreguen su corazón constrito y humillado. No, no, es que tú puedes, vamos, ¿qué tal? Ese tipo de motivación, ese tipo de pensamiento griego es precisamente lo que lo relaciona con esta plaga, el revoltón. Por eso es que este imperio, porque tiene unas ideas supremamente geniales y qué cool, por eso es que este imperio tuvo tanto alcance y tiene tanto alcance hasta hoy. Cuarta plaga, la plaga de la langosta. Es una plaga que arrasa, o sea, si algo quedó, la langosta se lo lleva, ¿cierto? Si algo quedó, la langosta termina de arrasarlo con todo. ¿Y por qué se relaciona con Roma? Resulta que Roma es una mezcla de todo lo anterior. Roma es una mezcla de Babilonia, de Persia, de Grecia. Es una mezcla de todo lo anterior, de todo lo demás. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, no hay algo específico, no existe algo que se pueda determinar como cultura romana. Es algo, para hacérselo como un paralelismo en la actualidad, es algo parecido a lo que sucede actualmente con Estados Unidos, por ejemplo. O sea, no es una nación que se reconozca mundialmente por su cultura única y exclusiva. O sea, no, es que los estadounidenses tienen una cultura demasiado marcada y sus antepasados. Es más, piensen ustedes cuál es la comida más, o sea, cuál es la comida estadounidense por más, no solo más famosa, sino culturalmente hablando, cuál es la comida estadounidense que ha acompañado a Estados Unidos durante toda la época, durante todas las épocas. No tienen, o sea, no tienen una comida, no, pues que, ejemplo, Colombia. Colombia pueden haber por región un plato típico, ¿cierto? Entonces no tenemos que, en la zona de los paisas les gusta mucho que la bandeja paisa, en la zona de, no sé, en el centro del país les gusta que el ajiaco, en la zona de los llanos les gusta mucho que la mamona y todo el tipo de carnes diferentes o las preparaciones con arroz. O sea, cada región tiene, en la zona norte, pues tendrán también sus platos y peces y bueno, en fin, todo este tipo de cosas que en cada región es cultural, es típico. Estados Unidos no tiene algo así. Estados Unidos tiene la combinación, es una mezcla de todas las culturas que actualmente habitan en su territorio. Es por eso que la cultura romana se suele hablar de Roma o se suele hablar de las cosas que entre comillas o aparentemente vienen de Roma, como la cultura, y yo sé que ustedes lo han escuchado, la cultura grecorromana. Porque es que Roma pudo dominar militarmente a Grecia, pero la filosofía griega se estableció sobre Roma. De hecho, una de las cosas más comunes de Roma puede ser, por ejemplo, lo que se conoce como la Pax Romana. Eso era lo que los emperadores intentaban promover en todo su imperio, la famosísima Pax Romana. ¿Qué era la Pax Romana? Era simplemente permitirle a todo el pueblo hacer lo que quisieran, que adoren a sus dioses,
que hagan lo que desean, sus cultos, con tal de que le paguen sus impuestos al imperio, hagan lo que quieran, ¿cierto? Entonces, desde que ustedes sigan financiando las causas del imperio, financieramente hablando, yo los voy a dejar a ustedes creer en lo que ustedes quieran. Por mucho tiempo, esa fue la famosísima Pax Romana o la paz romana. Eso fue por mucho tiempo lo que precisamente ellos promovían. Por eso es que este imperio finalmente terminó arrasándolo todo, hasta incluso hoy en día. Es curioso ver cómo el representante moderno de Roma promueve la paz en todo el mundo. No, es que tenemos que amarnos los unos con los otros, que tenemos... Empiezan a combinar, a mezclar y a sacar de contexto muchas cosas que están incluso en la escritura, en la Biblia, de lo que hemos estado estudiando, para promover una paz mundial. Tenemos que tener una paz mundial, que tenemos que ser un uno, tenemos que ser un todo. Todos somos humanos, entonces todos tenemos que, vivimos en un único mundo y en este único mundo tenemos que cuidarnos entre todos siendo solamente uno y entonces la paz, entonces en fin. Eso de ser uno, tengan en cuidado a eso. Porque ese es el pensamiento greco-romano. Ellos querían unificar todas las naciones de la tierra en un solo lenguaje, ellos querían unificar todas las naciones de la tierra bajo un solo ejército, querían unificar todas las naciones de la tierra bajo solo un poder administrativo que era ejercido obviamente por el emperador, y querían unificar todas las naciones de la tierra bajo una sola religión. Spoiler, este último sí lo lograron. Pero continuamos con la sección número 2 para que sigamos viendo un poquito más acerca. Entonces, ahora lo que se viene, ¿qué es? El llamado a Israel, a recordarle a Israel que es diferente a todas las naciones, a todas estas plagas, a recordarle a Israel cuál es su propósito, a recordarle a Israel que debe de regresar. Sección número 2, llamado al arrepentimiento de Israel. Joel capítulo 2 verso 12 al 32. Dice así. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí. Vean ustedes lo que empieza, ¿cierto? Con lo primero que va a empezar aquí en este momento para llamar al arrepentimiento de Israel, que es decirles, vuélvanse a mí ahora. Mientras que, mientras hayan tiempo, vuélvanse a mí ahora, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. Ok. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios. Las palabras de los profetas, ¿cuáles son? Ya lo estamos leyendo acá. ¿Cuáles son los profetas? ¿Cuáles hemos visto que es la palabra que más repiten los profetas en todos estos libros de los profetas que hemos visto hasta ahora? Regresen, vuelvan. ¿Cuáles son las palabras de Juan el Bautista? Según Yeshua, recuerden ustedes que según Yeshua, Juan el Bautista fue el profeta más grande de todos los tiempos. ¿Y cuál fue las palabras más grandes del profeta de todos los tiempos? Arrepiéntanse, regresen. Es más, no nos vayamos muy lejos. ¿Cuáles son las primeras palabras de Yeshua cuando comienza su ministerio? Arrepiéntanse, regresen, vuelvan, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no dijo, vengan que los voy a amar. No, no dijo eso. Dijo, arrepiéntanse, regresen, vuelvan, hagan teshuva, como se conoce, ¿cierto? Hagan teshuva, regresen, retornen. ¿A dónde? Al Señor. Y lo está diciendo aquí Joel, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme en su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está, atentos a esto, está deseoso de desistir y no de castigar. Dios no se deleita en castigar. Te lo repito a ti. Dios no se deleita en castigarte. Se deleita en perdonarte y amarte. Pero es justo. Él es justo.
¿Ustedes recuerdan cuando estábamos viendo la sesión de Levítico? Durante la sesión de Levítico hablamos acerca de algo. Hablamos acerca de una llave maestra para alcanzar la misericordia de Dios. Dios nos dejó en su palabra la llave maestra para alcanzar misericordia. Eso lo vimos en Levítico. Es el medio, recuerden que él propició, él creó él se inventó un medio, él dispuso un medio para la reconciliación. O sea, él promueve un medio para que nosotros nos reconciliemos con él. Él da el primer paso para que nos reconciliemos con él. Y es presentarnos delante del Señor, confesar nuestros pecados y reconocer que por nuestra rebeldía merecemos morir. Y cuando reconocemos frente a Él que por nuestra rebeldía, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestra terquedad, merecemos morir, es ahí donde Él automáticamente puede otorgarnos su perdón. Pero si nosotros no reconocemos nuestros errores, no reconocemos que lo necesitamos, no reconocemos que por rebeldes merecemos morir, Él no puede hacer nada por nosotros. Él no puede hacer nada por ti. Por eso dice acá, Él está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizá le suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición, dice Joel. Quizás Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén. Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Y vean ustedes lo que está diciendo acá. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén. Proclamen un tiempo de ayuno. Anualmente hay un tiempo de ayuno. Esto está haciendo, esta profecía está haciendo referencia, y ya vamos a ver que incluso lo hace más directamente, está haciendo referencia al tiempo de Yom Kippur, al tiempo del día de la expiación, al tiempo del día del perdón, el día en que todo el pueblo ayunaba, en que todo el pueblo entristecía sus corazones. El sumo sacerdote tomaba un cordero y lo mandaba al desierto para Azazel. Y esa era la manera como el Padre traía perdón a toda la nación. Entonces, está haciendo referencia exclusivamente y específicamente a ese día. Vean ustedes, toquen el cuerno de carnero en Jerusalén, ese día se tocaba el cuerno, proclamen un tiempo de ayuno, ese es el año, ese es el día en el que durante el año se hace el ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, precisamente la festividad, reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Suspendan todo. Vamos a regresar de todo corazón. Este es el énfasis del mensaje de los profetas. Paren sus vidas, regresen al Señor con corazón humillado, o sea, detengan todo, paren, vayan, regresen al Señor con corazón humillado, reciban su perdón y luego ahí sí pueden seguir con su vida. Y ahora su vida va a tener sentido. ¿De qué sirve una vida que termina cuando tenga 80 años? De nada. Lo que sí sirve es una vida entregada al Padre, confiando en su misericordia y en vivir una vida delante de Él el resto de la eternidad. Pero si todavía no hemos asegurado eso, llevando nuestro corazón humillado, llevando nuestra cabeza agachadita con total, eh, con total deseo de confesar que nosotros somos los que merecemos el castigo que Él ya recibió. Si no lo vamos a hacer de esa manera, total y completamente convencidos de que merecemos es la muerte, Él nada puede hacer por nosotros y nuestra vida no va a tener sentido, ¿cierto? Entonces, todos los profetas siempre le están diciendo al pueblo, regresen, vuelvan, reciban el perdón. Ahí sí ya después todo va a tener sentido. Pero ¿cuál es el énfasis de las religiones grecorromanas? Hablando en esta sesión que estamos hablando
lo grecorromano. ¿Cuál es el énfasis de de las religiones grecorromanas actuales? No, tranquilo, todo está bien, no, tranquilo, somos lo máximos. Y el Señor dice, no, solo yo soy el máximo. Solo a mí es a quien necesitan. Regresen a mí, pónganse a cuentas y ahí sí su vida va a tener sentido. Ahí sí va a empezar a vivir su vida mirando en una eternidad, no en una temporalidad nomás. Y continúa diciendo que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levantan y lloran entre la entrada del templo y el altar. Que oren. Perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen, los ha abandonado el Dios de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes piensan, hoy en día, la nación de Israel es una mezcolanza aberrante de un poconón de ideologías en donde la gran mayoría de la población, y estoy hablando del actual Israel, en donde actualmente y geográficamente en el año 2025 queda Israel, es una cantidad de mezclas que no tienen ningún sentido, ¿cierto? Hay demasiadas cosas que se ven hoy en día en Israel. Entonces, si ustedes llegasen algún día a leer la escritura frente a una persona, póngamelo frente a un chino. Piensen en una persona de China, ¿cierto? Una persona de China. Ustedes diciéndole que Israel va a ser incontables como la arena de las playas, la arena del mar y como las estrellas del cielo. En este momento, si ustedes comparan la población de China versus la población de Israel, es millones de veces, bueno, no, miles de veces más incontable la población que hay en China o en India, por ejemplo, versus la población que hay en Israel. Entonces van a decir, hombre, no, eso que ustedes están leyendo, eso, esa Biblia, ese libro que ustedes leen, es mentiroso, porque si ustedes ven hoy en día no está pasando absolutamente nada de lo que supuestamente ahí está prometido. Entonces aquí lo que está diciendo es, Señor, no permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla, porque las naciones se están burlando. Ah, yo creo que es que Dios los abandonó. Yo creo que este pueblo ya no es el elegido. De hecho, volviendo otra vez al tema de las religiones grecorromanas, suelen decir de que es que no, el Señor ya rechazó a su pueblo Israel y que ahora son los gentiles. Vamos a ver más adelante precisamente esa palabra gentiles. Y vamos a ver si el Señor los rechazó para escoger a los gentiles. Vamos a ver, de acuerdo a lo que dice esta profecía. Entonces, no dejes que lleguen a hacer burla de los extranjeros incrédulos que dicen, los ha abandonado el Dios de Israel. Es el mensaje de Joel hasta ahora, ¿cierto? Lo que estamos viendo aquí en la sección número 2. El mensaje de Joel es, venga, entristezcanse, póngase en tristes. Clamen ayuno, clamen con dolor, rasguen su corazón, proclamen tiempo de ayuno, convoquen al pueblo. Mira cómo está, o sea, básicamente, y si lo llevamos a la actualidad, Joel nos está diciendo, vea, miren cómo está Israel en estos momentos, miren cómo está el mundo en este momento. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a seguir de fiesta? Rasguen su corazón delante del Señor, entristezcanse. Ese es el llamado de Joel. Habrán otros momentos, obviamente, de proclamar júbilo. Pero el llamado de Joel es, hombre, rasguen su corazón, paren un momentico, miren cómo está el mundo, preséntense delante del Señor y dile, Señor, perdona a tu pueblo. No te olvides de él, no permitas que seamos la burla de los demás pueblos incrédulos. Y continúa diciendo, entonces, ahora, ¿qué sucede? Cuando todo el pueblo ponga sus ojos en el Señor, se arrepientan, regresen, se entristezcan, rasguen sus corazones. ¿Qué va a pasar? Entonces, después de esto, el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá, miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. Ya no se van a burlar de ustedes. Expulsaré a esos ejércitos que vienen del norte.
Los enviaré a tierra árida y desolada. Los que van a la vanguardia serán arrojados al mar muerto y los de la retaguardia al Mediterráneo. El hedor de sus cuerpos en descomposición se elevará sobre la tierra. Realmente el Señor ha hecho grandes cosas. No temas, oh tierra, alégrate ahora y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman animales del campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor, pronto. Los árboles volverán a colmarse de fruto, las higueras y las vides se llenarán una vez más. Alégrense. Entonces, ven, ya pasó el tiempo en el que hay que estar tristes, hay que estar presentados delante del Señor con corazón rasgado, llanto, pero alégrense. Llega el momento de la alegría, el júbilo. Alégrense, habitantes de Jerusalén. Alégrense en el Señor, su Dios. Pues la lluvia, ¿por qué hay que alegrarse? Pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera, lo que conocemos como las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Luego de las lluvias tempranas, ¿qué viene? Las lluvias tempranas es una relación a la primera venida del Mesías. Y si ustedes ven el clima en las naciones en las que hay temporadas, en las que hay estaciones, ¿cierto? Luego de las lluvias tempranas, las lluvias de primavera, ¿qué viene? Un periodo de verano, un periodo de verano muy intenso, un periodo de sequía. Todo se pone amarillo, todo se pone seco, prácticamente parece muerto, hasta que vuelven las lluvias tardías o las lluvias de otoño, que representan precisamente su segunda venida. Si eso lo llevamos a un nivel avanzado de interpretación, podemos entender que hoy en día, o podemos entender más bien por qué hoy en día no pasan las cosas que pasaban en el tiempo del libro de los Hechos. Está escrito ahí que la sombra de Pedro curaba, sanaba personas. O sea, la sombra de los apóstoles sanaban personas con la sombra. Estaban en el tiempo de las lluvias tempranas. Ahí estaba terminándose el periodo de lluvias tempranas, estaba terminándose la primavera, su primer venida. Y ya dijimos, ¿qué viene después de la primer venida? ¿Qué viene después de esas lluvias tempranas? El inicio de la sequía, un tiempo de sequía, un periodo de 2000 años, ese periodo de 2000 años en sequía en el que todavía estamos. Pero, y si ustedes empiezan a ver las profecías, si ustedes empiezan a darse cuenta de lo que estamos estudiando y por qué estamos aquí hoy, regresando y queriendo presentarnos delante del Señor con un corazón rasgado, queriendo regresar a sus mandamientos, es señal inanudible de que las lluvias tardías están llegando. Ya se están cumpliendo los tiempos. Ya está terminando ese periodo de sequía. Y precisamente aquí lo dice, la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Siempre Él ha sido fiel. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltón, perdón, el pulgón, el saltamonte, la langosta y la oruga. O sea, les voy a devolver todo lo que estas religiones, todo lo que estas ideologías, todo lo que estos imperios acabaron, yo se los voy a retornar. Continúa diciendo, fui yo, y vean esto tan importante que está aquí en la profecía de Joel. Fui yo, dice el Señor, quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Fue el Señor el que trajo el pau pau. Fue el Señor el que trajo la vara sobre su pueblo. Volverán a tener toda la comida. Él siempre ha tenido el control. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces, sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Y atentos a esto, porque dice, sus hijos e hijas profetizarán. Para los que creen que las mujeres no pueden anunciar la palabra del Señor, aquí lo dice, sus hijos e hijas profetizarán.
¿Qué es profetizar? Ya lo hemos dicho, profetizar es hablar palabra del Señor. ¿Y qué es hablar palabra del Señor? Decirle a Israel, decirle a las ovejas perdidas, decirle a la casa del norte, a los que fueron extraviados y perdieron su patria, vuelvan, regresen. Eso es profetizar. Leerles todo el bendito día de Deuteronomio capítulo 28 y decirles regresen. Leerles la profecía de Joel, estudiar la profecía de Joel. Eso es profetizar. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En estos días derramaré mi espíritu, aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres. Por eso dice aquí ya más atrasito. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Ya no van a haber sirvientes, ya no van a haber poderosos, ya no van a haber eh, señores, siervos. Sobre todos será derramado el espíritu del Señor, sobre hombres y sobre mujeres. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto no es nuevo. Esto no lo inventó Pablo. Esto está escrito desde Joel. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte de Sión en Jerusalén escaparán tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Y podemos ver el cumplimiento parcial de esta profecía en Hechos capítulo 2. Y digo parcial porque todavía falta la otra parte. Todavía falta la parte de que el sol se oscurecerá y que la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Está por venir. Hechos capítulo 2 dice, del 14 al 42 lo vamos a leer. Entonces entonces vean ustedes lo que empezó a suceder, ¿cierto? Estamos viendo aquí las lluvias tempranas, el cumplimiento de la profecía de Joel. Vean ustedes lo que dice precisamente Pedro. ¿Qué mejor autoridad que Pedro para que diga esto que vamos a escuchar a continuación? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, atentos a esto, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces, hora tercera del día, ya hemos hecho el curso básico, ya entendemos las 9 de la mañana. Entonces, eran las 9 de la mañana aproximadamente. Esto está ocurriendo durante la festividad de Pentecostés, en donde viene el Espíritu del Señor, ustedes ya lo han leído, en forma de llamas de fuego, de lenguas de fuego, y se pone sobre cada una de las personas que estaban allí reunidas. ¿Y qué habían ahí reunidos? ¿Quiénes eran los que estaban reunidos ahí? Judíos y prosélitos. A diferencia de lo que enseña la teología grecorromana, de que es que en Hechos capítulo 2 es la iglesia, la creación de la iglesia cristiana. Tú puedes todo, eres poderoso, vamos, decláralo. En Hechos capítulo 2 es la creación de la iglesia cristiana. Ah, caray. En la creación de la iglesia cristiana habían judíos y prosélitos. ¿Qué son los prosélitos? Gentiles convertidos al judaísmo. O sea, no habían gentiles. O sea, no habían cristianos. Porque ¿quiénes podían ir al templo y celebrar la festividad? Judíos únicamente. Entonces el famoso surgimiento de la iglesia cristiana, o en el famoso acontecimiento del surgimiento de la iglesia cristiana, no habían cristianos, habían era judíos. Judíos seguidores de Yeshua, eso sí, ¿no? Judíos seguidores del Mesías, de diferentes naciones del mundo antiguo. Entonces viene después de ahí el episodio de hablar en lenguas, ¿no? Es que llegó el Espíritu y se derramó sobre estos cristianos y hablaron ahí en lenguas. Para. Pero ¿qué pasa? Dice que eran lenguas que todos entendían. Y si todos entendían esas lenguas, entiéndase lenguas entre comillas, y si todos entendían estas lenguas, ¿qué significa? Pues que no eran lenguas así randomizadas, no eran sonidos ahí de tartamudos, eran idiomas.
Eran idiomas de todas las naciones de la tierra. Obviamente, una persona que nació y creció en Egipto no iba a entender posiblemente si le hablaban en una lengua por allá de norte de Europa. No tendría ni idea, una lengua anglosajona, no tendría ni idea de qué era eso. Pero si alguien le habla en egipcio, supongo que era el dialecto en el cual el hombre nació y creció, pues obviamente iban a entender, ¿cierto? Entonces, este concepto de las lenguas precisamente habla es de idiomas. Entonces, ellos que estaban hablando, las maravillas del Señor, ya lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, si estaban entendiendo lo que ellos estaban diciendo, es porque no eran símbolos o sonidos extraños, sino que eran precisamente idiomas. Entonces, este es el verdadero surgimiento de, o básicamente la manifestación correcta de el Espíritu del Señor en medio de todas estas personas. Y es el cumplimiento de lo que Joel ya había dicho, de lo que acabamos de leer en Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y vea que lo va a citar textualmente. ¿Quién? Pedro. Y en los postreros días, dice Dios, esto ya lo leímos, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cómo saber si alguien está profetizando? Porque habla las maravillas de Dios. Precisamente de lo que estamos hablando ahorita, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, si ustedes van y lo leen, dice que los que hablaban estaban diciendo en varios idiomas las maravillas del Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué son las maravillas del Señor? Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La ley, la Torá, la instrucción, los primeros 5 libros. Esas son las maravillas del Señor. Entonces, ¿cómo saber si alguien está profetizando? Porque constantemente está saliendo de su boca la palabra del Señor, las maravillas de su ley. Easy peasy. Ahí está. No, que es que el profeta me va a adivinar los números de la lotería de Manizales para la otra semana. No, hombre, no. Eso no es un profeta. Eso es un charlatán. Perdón, pero lo es. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso es profetizar. Y continúa diciendo, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Entonces, esta parte es la que aún no se ha cumplido. Esta parte no se cumplió todavía en el tiempo de Pedro. Solo la primera parte, ya estaban profetizando, ya estaban hablando de las maravillas del Señor. El Espíritu había sido derramado. Todavía esta parte no había sido cumplida. Continúa diciendo Pedro, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas. Entonces, atentos a esto. Vean lo que va a decir a continuación Pedro. Varones israelitas. O sea, todo aquel que está recibiendo el Espíritu del Señor a partir de ese momento que es, y lo está diciendo aquí Pedro, varones israelitas. Y apartémonos un momento, volvamos a la religión grecorromana. Si los que están aquí son cristianos, porque se supone que es el surgimiento de la iglesia cristiana, si los que están aquí son cristianos, ¿cómo les llama Pedro a esos cristianos? Israelitas. Por este tipo de cosas es que la religión o la teología grecorromana pende de un hilo cuando uno comienza a estudiar la escritura. Y vea lo que le va a decir precisamente a estos varones israelitas, que es la única audiencia que hay en ese momento ahí. Los únicos que están ahí que son varones israelitas. ¿Y qué le dice Pedro a los varones israelitas? Oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra,
no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pedro estaba ahí cerca, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua, a este Jesús, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente que toda la casa de Israel, repito, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, Señor y Cristo. Y van otra vez, repite, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, repite otra vez Pedro, ¿a quién va el mensaje? A la casa de Israel, a Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el rey, él es el profeta del que habló Moisés, él es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, él es todo. ¿Y cómo que fue crucificado por Israel? Era necesario que el Mesías sufriente, lo que se conoce en el judaísmo como el Mashiach ben Yosef, el Mesías, hijo de José, el sufriente, el siervo sufriente, fuese crucificado por los pecados. Y esto lo digo conforme a ley oral o interpretación judía. Para los judíos era necesario, o es necesario, que el Mesías, Ben Yosef, que era un Mesías sufriente, porque ese Mesías sufriente es el que iba a restituir los pecados de Jeroboam, el que iba a restituir los pecados del reino del norte, el que iba a sustituir, y como ya sabemos que se le conoce también al reino del norte, Israel. Por eso es que aquí dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, entiéndase, reino del norte, los que fueron expatriados, los que fueron llevados en el 722 a todas las naciones de la tierra por los asirios, que este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, o sea, que por ustedes se crucificó para restaurar nuevamente el pecado de Jeroboam. ¿Y cuál fue el pecado de Jeroboam? La idolatría. Para hacerlos nuevamente regresar como está escrito. Dios le ha hecho Señor y Mashiach, Señor y Cristo. Y continúa diciendo, al oír esto, al oír que todos los que estaban ahí, todos estos israelitas que estaban ahí, al oír que crucificaron al Mesías, que el Mesías se entregó voluntariamente por cada uno de ellos para hacerlos regresar, para que se arrepintieran, para que volvieran. Al oír esto, se compugieron de corazón, se colocaron tristes, claramente, lo entendieron. Entendieron el mensaje de Joel cientos de años atrás, entendieron lo que Pedro les estaba queriendo decir, entendieron que el Mesías es Yeshua, que Yeshua es Adonai. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, van a decir, regresen. Ya está triste el corazón, ya tienen rasgado el corazón. Preséntelo delante del Padre y bautícese cada uno de vosotros en el nombre
Yeshua el Mesías, Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautícese. Entonces, cuando los israelitas que regresen, que hagan Teshuvah, que se arrepientan, que regresen, que retornen a la palabra del Señor y se bauticen, ¿qué significa bautizarse? Nacer de nuevo. Con esos que se arrepientan y se bauticen, voy a comenzar de nuevo. Para eso fue que entregué a mi hijo. Para eso fue que el Mesías en la cruz entregó voluntariamente. Entonces, cuando tú te bautizas, o sea, entiéndase, bautizar, sumergirse en agua, por eso es que los eseños se sumergían en el agua 2 veces al día. Porque, ¿qué significa bautizarse? ¿Qué significado tiene sumergirse en agua? Significa renunciar a las naciones, renunciar a las ideologías de este mundo, renunciar a las 4 plagas que acabamos de ver, renunciar a toda la ideología grecorromana, a toda la enseñanza grecorromana, a todo lo que me hacía creer que yo era el centro del universo. Y a partir de ahora, a partir de que me bautizo y me entrego, totalmente soy parte del sumo sacerdote, totalmente soy parte del Mesías de Israel, del profeta del que habló Moisés. Él es mi Señor. Pedro les dijo, arrepentíos, regresen y bautícese, vuelvan a ser cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, ¿cuál es? Ya lo hemos estado viendo, hablar las maravillas de la ley, ¿cierto? Pero el don del Espíritu Santo no puede ser recibido por alguien que no se ha arrepentido y no ha vuelto a nacer, no se ha bautizado. Y vuelvo y le digo, entiéndase bautizar como sumergirse en agua y entregar toda la idolatría y toda la purificarse en el nombre del Mesías, volver a nacer, volver a ser una nueva criatura. No vestir a un niño y ponerle un velón y ir a hacerlo ahogar en una tina de agua. No, eso no, eso no es. Ya entendimos qué es bautizarse, qué es volver a nacer. Porque para vosotros es la promesa. ¿La promesa es para quién? Para los judíos y para los israelitas, para la casa del norte y para la casa del sur, porque la promesa es volverlos a hacer un solo reino, con un solo rey, volverlos a restaurar como en los tiempos de David. Por eso les dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Quiénes están ahí escuchando? Varones israelitas, Israel, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Entonces, ¿en dónde están esos judíos? ¿En dónde están esos israelitas? Hoy en día, ¿a dónde están? En todas las naciones. Y se está cumpliendo lo que el Señor le prometió a Abraham, que tu familia, tu descendencia, va a llevar bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, gracias a los planes del Señor, gracias a que el Señor expatrió a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a todo el reino del norte, y que fueron llevados a todas las naciones de la tierra, es que hoy en día todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, están benditas por medio de la descendencia de Abraham. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿A quién están entregadas las naciones actualmente? Las naciones actualmente, ¿a quién están entregadas? A la oruga, al saltón, al revoltón, a la langosta. ¿Y qué les está diciendo aquí Pedro? Sed salvos, apártense de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, volvieron a nacer y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban. Entonces, después de que sucede volver a nacer, después de que entienden que somos parte de un mismo cuerpo, con nuestra cabeza, Yeshua, ¿qué viene? La conclusión natural. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez tú entiendes los mandamientos, los empiezas a poner en práctica. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el resultado de volver a nacer. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, lo que los apóstoles enseñaban, arrepiéntanse,
en la comunión unos con otros, necesito poner en práctica los mandamientos unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Este es el llamado al arrepentimiento de Israel. Y esta es la muestra de que todo comenzó allí, en los tiempos de Pedro, cuando estaban finalizando las lluvias tempranas. Y en la sección número 3, que es el capítulo 3, ya viene ahora entonces el juicio a las naciones. Porque las naciones son la vara que el Señor, y lo dijimos inicialmente, la vara que el Señor utiliza para disciplinar a su pueblo. Pero al final, por haberse pasado en dureza, entiéndase, por haberse dado un poquito de garra, por haber humillado más de la cuenta al pueblo de Dios, viene el juicio de las naciones también. Joel capítulo 3 dice, porque aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Otro nombre que tiene este valle de Josafat es el valle de Armegido o Armagedón. Creo que lo habían escuchado. Y les haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron los niños por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendisteis a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. ¿Para qué fueron utilizados los griegos? Para alejar de la tierra al pueblo de Israel, a los israelitas. Los alejaron, perdieron total y completamente la noción de dónde venían. Se les olvidó quiénes eran sus orígenes. Pensaron que eran griegos, pensaron que eran extranjeros, pensaron que eran, que no eran parte o que nunca fueron parte de Israel. He aquí, yo los levantaré desde el lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque el Señor ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregados, haz venir allí, oh Señor, a tus fuertes. Despiértense en las naciones y suban al valle de Josafat, valle de Armagedón, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. ¿Cuándo fue que Israel, ustedes que han estudiado conmigo, pues que hemos estudiado juntos, cuándo fue que Israel tomó por primera vez la tierra prometida? ¿Cuándo el pueblo de Israel toma posesión o parte de la tierra prometida? Dice que cuando llegó la maldad de los cananeos. ¿Quiénes eran los cananeos? Unos seres híbridos, una combinación entre ángeles caídos y humanas que dieron origen a unos hombres total y completamente descomunalmente grandes, híbridos, unos gigantes. Entonces, cuando llega el colmo de la maldad de estos pueblos cananeos, el Señor le entrega esa tierra a Israel. Recuerden, en el tiempo de Josué, a manos de Josué. Y aquí dice, ¿cuándo será tomado no solo Israel? Ya no va a ser solamente el territorio de Israel, sino ¿cuándo va a ser tomado el mundo entero? Cuando llegue la maldad de las naciones. Echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Rebosó. Muchos pueblos en el valle de la decisión, otro nombre también para Armagedón,
porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. En Mateo capítulo 24, versos 29 al 34, precisamente el Mesías habla acerca de esto. ¿Y cómo lo menciona? Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, Israel es la higuera. En varias ocasiones Israel se le compara con la higuera y las personas son las hojas. Entonces, cuando la higuera esté dando ya muchas hojas, cuando Israel esté ya muy lleno de gente, cuando Israel recupere nuevamente su territorio, dice que no va a pasar una generación hasta que acontezca todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y continúa diciendo en Joel capítulo 3, y el Señor rugirá desde Sión. Y vean, atentos a esto. Y el Señor rugirá desde Sión y dará su voz. Ya con esto terminamos. Y hará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa. Y extraños no pasarán más por ella. Extraños, Goín. ¿Qué palabra es extraños? Gentiles. No, es que yo soy gentil y creo en Dios. Sorry, no vas a poder entrar a la ciudad. No vas a poder ser parte ni heredero de Jerusalén. Porque aquí dice, los extraños no pasarán más por ella. No van a ver gentiles. ¿Van a ver qué? Varones israelitas, lo acabamos de ver. Porque todo aquel que vuelve y nace, dijo Pedro, varón israelita. Porque si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, descendientes de ADN literal de Abraham somos, y eso nos hace herederos de las promesas de Abraham. Porque dice al final, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y el Señor morará en Sión. Texto para la oración. El día de hoy, Mateo capítulo 24, verso 29 al 34. Lo vamos a repetir. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Espero que el Señor haya traído hoy revelación a ustedes como a mí y que estén saciados y entendamos juntos que el objetivo de la profecía de Joel es llamarnos a arrepentirnos y a continuar clamando al Señor de todo corazón por todos aquellos hermanos de Judá, por todos aquellos hermanos de la casa de Israel que aún no han regresado.
empezando por nuestra casa, continuando por nuestra familia y más allá por nuestra nación y familia extendida. Cumplamos el mandamiento que está en Deuteronomio capítulo 8, verso 10, y bendigamos al Señor por la buena tierra y por el sustento. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde de día de reposo que nos has, Señor, santificado, que nos has apartado, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el amor con el que nos has llamado, Señor, porque has retraído tu mano del azote en nuestras vidas como lo merecemos, Señor, y por el contrario nos has dado tu misericordia, tu amor, Señor. Gracias te damos y te pedimos de todo corazón, Padre, que escuches nuestra oración, nuestra súplica por todos nuestros hermanos, Señor, que aún no han visto en Yeshua esa carga ligera de llevar, Señor, que aún no han visto y siguen desentendidos y siguen confundidos, Padre, pensando que tus mandamientos son gravosos. Señor, llévalos otra vez a ti, Padre. Regrésanos, llévanos a ti, Señor. Vuélvenos a ti y nos volveremos, Señor. Vuelve a nuestra familia, vuelve a nuestros amados, Señor, vuelve a tu nación, Señor, vuelve a tus escogidos, regrésalos nuevamente a ti. De la misma manera que nosotros hoy podemos ver las maravillas de tu ley, Señor, permite que otros más, Señor, sigan conociendo tu palabra, Señor. Que este mensaje llegue hasta las esquinas de todo el planeta para que nunca nadie más pueda decir, no sabía, para que ninguna persona pueda decir, no escuché. Señor, que se cumpla tu voluntad en cada uno de nosotros, en tus hijos, Señor. Permítenos ver el cumplimiento de estas profecías, Señor, y permítenos ser testigos, Padre, de, de ese glorioso final, Señor. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Texto a memorizar, y lo pueden leer hoy conmigo. Joel capítulo 3 verso 16 al 17 que dice, y el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Lucas capítulo 24, verso 27 dice, luego el Mesías se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas, porque escrito está, el camino del Mesías a través de 66 libros. Deseo que Él nos dé el entendimiento para que comprendamos las Escrituras y que nuestro corazón literalmente arda mientras Él nos habla y nos guía en su camino. Nos vemos en la siguiente sesión, a la misma hora y por el mismo canal, si es su voluntad. Que el Señor les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.